Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a esta segunda temporada de su programa Cuanta, donde la escala hace la diferencia. Este es un espacio dedicado a la divulgación de la nanociencia, nanotecnología y las maravillas del mundo microscópico. Mi nombre es Jessica Valeria Romero Ruiz. Y yo soy Delia Guzmán Abonce, y el día de hoy tenemos el honor de presentarles a la doctora María Guadalupe Ferreira, quien nos contará un poquito acerca del artículo que ha publicado. Muchas gracias por la invitación. Es un placer tenerla aquí con nosotros. La doctora Ferreira cursó la licenciatura en Ingeniería Bioquímica en el Instituto Tecnológico de Celaya. Posteriormente realizó sus estudios de maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica en esta misma institución. Su doctorado en Ciencias e Ingeniería de Materiales lo obtuvo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Autónoma de Querétaro, al igual que en la Universidad Anáhuac Campus Querétaro. También ha sido galardonada con 3 diferentes premios. El primero, el desarrollo tecnológico y la investigación científica en el 2008. El segundo lugar en el 7º concurso nacional de tesis de posgrado en el 2010. Y por último, y su más reciente premio, el de a la labor docente Shani, otorgado en el 2020 por la Universidad Autónoma de Querétaro. Adicionalmente, la doctora Ferreira ha participado en la publicación de múltiples artículos, como el que se presentará a lo largo de esta entrevista. En esta emisión de Cuanta, la doctora Ferreira nos compartirá sobre su investigación, síntesis y funcionalización de nanopartículas a base de sílice con biocompuestos fluorescentes extraídos de Eisenhardita polistáquea con aplicaciones biológicas. Para dar inicio a esta entrevista, ¿podría darnos un panorama general sobre la investigación que se realizó? Claro, con mucho gusto. En México, el problema de cáncer de mama es uno de los principales que afecta a la población mexicana, principalmente a las mujeres. Existen 3 tipos de cáncer. El que nosotros investigamos fue el que se conoce como cáncer hormonodependiente, que es el que ataca más o menos al 70% de la población de mujeres. Anteriormente, el problema de cáncer de mama se detectaba en mujeres de entre 60 y 70 años de edad. Sin embargo, recientemente, incluso antes de la pandemia, este problema se empezó a detectar en mujeres de entre 18 años de edad, lo cual es muy problemático, ya que esa edad las mujeres están tienen una edad productiva laboral muy fuerte, y tener un problema de salud de este tipo requiere pues mucho ingenio, mucha dedicación y trabajo para resolver este problema. Bueno, doctora, entonces, ¿cómo fue que se llegó a la conclusión del uso de una planta de esta índole? Es decir, una planta que sea perteneciente a la herbolaria mexicana para funcionalizar nanopartículas. Es una excelente pregunta y se necesita contestar en 2 maneras diferentes. Primera, cuando hice esta investigación me di cuenta que el tratamiento de cáncer de mama incluía ciertas moléculas que se ve tienen un efecto antitumoral. Sin embargo, en las terapias que se usan como quimioterápicos, estos compuestos llegan a ser muy agresivos para los pacientes. Entonces, la idea del proyecto, y anudado a lo que me preguntan, era usar un sistema que sirviera como apoyo para las personas que tienen o que toman estos quimioterápicos. ¿Qué características debe tener un quimioterápico? Cierta estructura, ciertos grupos funcionales, y específicamente los compuestos de palo azul, en la investigación que estuve realizando, me di cuenta que tenían tanto la estructura, la forma, los grupos funcionales que se necesitaban para actuar, como primera parte. Como segunda parte, los compuestos de Eisenhardita polistáquea, mejor conocido como palo azul, tienen lo que se conoce como fluorescencia. Bajo ciertas condiciones, estos brillan para que sea más sencillo, y eso a nosotros en la investigación nos ayudaba mucho, porque eso ayudaba a que yo pudiera como ver qué pasaba si yo lo introducía en una célula o si usaba algún otro, vamos a decirlo, vehículo, o dónde íbamos a poner las nanopartículas. Entonces, esas fueron las 2 principales razones por las que usamos estos compuestos. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Y bueno, a partir de las posibles aplicaciones que puedan tener estos nanosistemas desarrollados, ¿de qué forma cree que puedan ser aplicados en la industria de la medicina, farmacéutica y alimentaria? Esa pregunta tiene que ser contestada con mucho cuidado, porque podríamos pensar que a lo mejor ya las farmacéuticas o las industrias van a querer
abalanzarse sobre estas investigaciones, entonces hay que ser muy cuidadosos. Sí tiene aplicaciones, sin embargo, se tiene que tener en cuenta que hay una legislación, hay varias cosas antes de que se puedan usar, digamos, pues a nivel industrial o ya formalmente, ¿no? De ir a la farmacia y comprar un medicamento que tuviera nanopartículas con este tipo. La idea, como les decía, no es quitar las quimioterapias o lo que se usa para evitar este tipo de cáncer o tratar este tipo de cáncer, sino que más bien como coadyuvante, que es el término que se utiliza, el cual significa que en lugar de tener 5 dosis de quimioterapias, a lo mejor tengas 4 y eso disminuye los efectos secundarios que puedan tener los pacientes. Bueno, doctora, entonces, de acuerdo a todo lo anterior, ¿qué tantas regulaciones se debieron de tener dentro de las muestras del árbol o del Zenjartea polystachya? Es decir, ¿se tenían características muy especiales para este árbol o estas pueden tomarse de cualquier árbol claramente de esta especie a la intemperie? No, nosotros para esta investigación lo que tuvimos que hacer fue caracterizar este árbol que es endémico de Querétaro y lo mandamos a estudiar a la UNAM, justamente a un lugar que se llama la Giloteca, con una persona especializada para que nos determinara cuál era el tipo de árbol que nosotros estábamos utilizando. El Zenjartea polystachya tiene más o menos 14 tipos diferentes de especies y solamente nosotros nos especificamos, o más bien usamos solamente una, y esta fue caracterizada y de hecho ya se encuentra dentro del acervo de la Giloteca de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy bien, nuestra segunda pregunta tiene relación con la internalización celular, que es básicamente la aplicación en humanos. En dicha etapa se analizó la capacidad de las nanopartículas para incorporarse en la línea celular utilizada en la investigación. ¿Cómo podría explicarle esta etapa a nuestro público y por qué fue tan importante? Claro, cuando nosotros decidimos hacer estos estudios tuvimos que usar una línea celular específica que era la MCF7. Esta línea celular es un tipo de cáncer hormonodependiente, que era el tipo que nosotros estábamos utilizando o analizando, mejor dicho, y lo comparamos con una célula normal. Cuando veíamos que teníamos que hacer estos análisis, tuvimos que hacer dos pruebas diferentes. Hicimos mucho más, pero me voy a centrar en estas dos. Teníamos nuestra línea celular, agregábamos nanopartículas sin nada, y también teníamos nuestras líneas celulares, tanto la hormonodependiente como la sana, y agregábamos las nanopartículas con los compuestos de palo azul. ¿Qué sucedía? Las nanopartículas que no tenían nada no se lograban internalizar dentro de la célula, se quedaban afuera. Y las que sí tenían compuestos de palo azul lograban atravesar la membrana celular y entraban a la célula. ¿Cómo lo comprobábamos? A través de la microscopía confocal. La microscopía confocal nos daba las imágenes de la célula y aquí viene la importancia que les decía de la fluorescencia que llegaban a tener los compuestos, porque adentro de la célula yo podía ver hacia dónde se iban los compuestos de palo azul, que obviamente llevaba la nanopartícula como vehículo. Fue muy importante determinar, porque de eso dependía cuál era el mecanismo que se usaba para el posible tratamiento que pudiéramos tener. ¿Y por qué usar fluorescencia? O sea, ¿cuál es la relevancia de la utilización de la fluorescencia dentro de las nanopartículas para un estudio como este? Está más relacionado como al tipo de tratamiento. Los tratamientos que se usan para cáncer de mama puede ser que ataquen a las enzimas, puede ser que ataquen a los estrógenos, que son los encargados de dar las señales para que las células se reproduzcan mucho. En este caso, el lograr que las nanopartículas se internaran dentro de la célula fue muy beneficioso en el sentido de que no necesité hacer otra cosa. Para internalizar cosas a la célula, por decirlo de alguna manera, se necesitan cosas químicas o mecánicas. Yo no usé ninguna. Agregué las nanopartículas, las puse en el medio de la célula, lograron entrar y pude ver con la microscopía confocal hacia dónde se dirigían. Bueno, doctora, muchísimas gracias por sus respuestas, pero antes de seguir platicando un poquito más acerca de este artículo, tenemos que ir a un corte, a un breve y pequeño corte, y regresamos con Cuanta, un espacio donde la escala hace la diferencia.